pero bueno, estamos en familia. Bueno, pues vamos con la última charla del año, que corresponde a enero del año que viene, del cielo de enero. Este mes hay un acontecimiento muy especial, que todos los periódicos, la televisión están diciendo, la estrella de Belén y todas esas cosas, un poquito exagerado, como siempre pasa con la prensa, pero es un espectáculo curioso de ver, y sobre todo porque además no lo vamos a volver a ver ni nosotros ni nuestros nietos siquiera. Porque no se va a producir otro espectáculo como ese hasta dentro de 80, 90 años, parecido al que se va a presentar pasado mañana si las nubes no dejan verlo. Incluso antes del día 21 y pocos días después del 21, se puede ver prácticamente igual, porque van a estar muy cerca Júpiter y Saturno. Enseñamos la conjunción. Después explico en una parte de la charla, se explica qué significa la conjunción y por qué se produce. Después, pues vamos a hablar de que empieza el cielo de invierno, que es el otro espectáculo del año, el cielo de verano y el cielo de invierno, y empieza a levantarse ya, pues, para quitar las nubes. En estos días, pues se ve la vía láctea del invierno, que corresponde a las constelaciones que están aquí, a Orca Mayor, a Orca Mayor Orión, a Géminis, Auriga, Tauro, las Pléyades que están por aquí, Perseo, o sea, esto es una parte de la Vía Láctea, no es el centro de la Vía Láctea como en verano, que cuando miramos en verano hacia el sur, lo que vemos es el centro de la Vía Láctea, se está mucho más cargado de estrellas, pero aquí también vemos un brazo lateral de la Vía Láctea y además se ve unas constelaciones de las más hermosas del año, especialmente Orión, que le llamamos la catedral de la constelación. Y después hablaremos también, hoy vamos a empezar una serie, en vez de hablar de una constelación, porque ya he acabado con ella, ya de los años que llevo hablando de esto, he repasado todas las constelaciones visibles en el hemisferio norte, y voy a empezar, hoy voy a explicar lo que es exactamente una constelación, y después empezaremos a partir de enero, ya para febrero empezaremos a hablar de las constelaciones de otras culturas, que muchas veces coinciden con las nuestras, pero tienen una figura distinta, una leyenda distinta y es muy bonito. Bueno, pues este mes de enero ya tenemos lo que es la Vía Láctea de invierno, que a la hora 12 o antes de las 12, invierno anochece a esa hora, una hora cómoda, están visibles las constelaciones magníficas. Por unos simples prismáticos, se pueden ver verdaderas preciosidades. Y la luna, pues bueno, la luna empezamos el día 1, 2 días después de la luna llena, ya conforme van adelantando los días, la luna sale mucho más tarde, por lo cual la primera hora de la noche la tenemos libre para mirar otras cosas que no son la luna. Tenemos luna nueva el día 13 y los primeros días de la reciente se puede ver todavía cielo, o sea, nebulosas, galaxias y esas cosas. Y ya cuando la luna empieza a ponerse hermosa, pues a mirar la luna, que es muy divertida así. Los planetas, pues se nos van, después del espectáculo que van a dar pasado mañana Júpiter y Saturno, se nos van a escapar. Ya se van acercando al Sol y a mitad de enero ya no se verá Saturno. Júpiter estará muy cerca del horizonte, que para nosotros, como siempre digo, el oeste, está tapado por la montaña, por lo cual no lo perdemos. Neptuno, que es muy difícil de ver, muy grande, Urano lo mismo, y Marte, que ya va decreciendo en magnitud, pero todavía es visible en la constelación del Piscis. Se ve, si a la altura se está caminando al sur, viene pegándose al sur hasta al horizonte, Júpiter y Saturno, y aquí arriba tenemos Marte. Todavía interesante, aunque ya ha perdido mucho diámetro. El día 1 pues, tenemos eso, Júpiter y Saturno, ahí lo tenéis, y ya ha pasado Saturno, va en esta dirección, va bajando, pasando por detrás de Júpiter, al lado, no hay una observación, sino solamente una conjunción, y ya Saturno estará más adelantado que Júpiter. Para nosotros, esta zona está tapada de esta hora porque tenemos algo. O sea que esto ya no lo perdemos, a no ser que vivamos lejos de esa lejos de la montaña y tengamos un horizonte más bajo.
es como se vería como prismático de estos 50, los prismáticos pequeños. Y aquí está Júpiter, Saturno, que todas estas estrellitas no se ven, a no ser que tenga un cielo maravilloso, así que se destacaría Júpiter y Saturno, y los satélites de Júpiter seguramente se podrían ver. O sea, lo veía Galileo en un telescopio, que era ni los de juguete, de los niños, que es mucho más purete que el que tenía Galileo, también tenía un cielo más oscuro, evidentemente. Aquí tenemos ya la puesta del Sol, día 14. Después de la puesta del Sol, Mercurio empieza a levantarse, la Luna está decreciente, no será una luna redonda grande, sino una unita pequeñita al lado de Mercurio. Júpiter ya se ha perdido y Marte se sigue viendo, y Urano está muy cerca, ambos hacer una conjunción entre ellos. Pero ya os digo, Urano es casi imposible de ver porque es como una estrella de la pequeña, del máximo de lo que puede ver el ojo humano sin medio de aumento. Y vemos Marte y Urano. Ahora, como veréis, la magnitud de Urano es muy parecida a la de las estrellas cercanas, aquí hay esta estrella, o sea que es muy difícil de distinguir quién es Urano y quién es una estrella. Después, el día 21, tenemos una conjunción, el día 22 de enero, tenemos una conjunción entre la Luna, Marte y Urano. Lo de Urano ya es difícil de ver, pero Marte sí será visible y la Luna está a la mitad aproximadamente. Y ya Mercurio, como digo, va a aparecer el día 21 de enero, se podrá ver todavía en un cielo al oeste que sea plano. No vamos a ver. Y Marte sí que Marte se verá y Mercurio, si tenemos un horizonte más eso, podrá. Esto al amanecer, Venus, que se va acercando al Sol, al amanecer, hace un poco de tiempo, hace unos días o sea, un mes o pico, estaba por aquí arriba, ahora empieza a acercarse, pasará entre nosotros y el Sol, y pasará al otro lado del Sol, y entonces lo veremos por la tarde. Esto es por la mañana. El día 2, esto es el día 11, con una luna que es una unidad decreciente, que es una maravilla, si está el día limpio. Al galete sí tenemos un buen horizonte, eso sí. Y esto es el día 31, que no se verá porque estará metido ya en el brillo del Sol. ¿Qué son las constelaciones? Hemos estado hablando de las constelaciones de la leyenda de la civilización occidental, las que nos vienen a nosotros dadas desde el tiempo de los sumerios, los acadios y toda la parte del comienzo de nuestra civilización. Pero las constelaciones que fueron inventadas, una gran parte en estos tiempos, y otras muchísimo anteriores, incluso hay dibujos de constelaciones, no dibujos, hay figuras que hoy día son de las constelaciones, con unos puntos en la cueva de Lascaux en Francia, con unos alrededor de 25.000 años antes de Cristo, y ahí está la constelación de Tauro, y además se dibujan también en ese dibujo que lo veremos ahora, las Pléyades, las 7 hermanas. Orión aparece en alguna, apuntada un poco, en alguna de esas arte parietal de las cuevas, pero solamente es una cuestión de imaginarse que eso puede ser Orión. Por la situación, sí, porque está cerca de Tauro y tal y cual. ¿Qué son las constelaciones? Cuando vemos constelaciones, lo que hacemos es hablar de formaciones imaginadas por nosotros. O sea, las constelaciones no existen. Son dibujitos que nosotros hacemos uniendo puntos de estrellas, que además cada uno dibuja lo que quiere. Yo me acuerdo cuando yo empecé con 9 años a mirar el cielo con mi telescopio que me acababa yo de hacer, con una lente de mi padre de cámara y una lupa de cuenta hilos de mi abuelo. Me acuerdo que pues, yo no tenía ni idea de las constelaciones. Al final, en mi casa había un libro donde venían los mapas, pero yo no había enterado. Entonces me acuerdo que me inventé yo mis constelaciones. Orión, por ejemplo, para mí era un diamante. Y después me inventé otras constelaciones, porque eso es una cuestión de inventárselo uno. Incluso hoy se hacen algunos ejercicios en colegio y eso, decirle a los niños, darle un mapa de estrellas y que los niños unan los puntos creando una constelación como las de la gana. Claro, salen el televisor, el móvil, un dinosaurio y cosas de esa época. Es muy gracioso, porque son tan válidas como este. Lo que pasa es que en algún momento había que unificar la visión del cielo para todo el mundo, para toda la civilización, y eso en 1921 o 18, no,
que es cuando se funda la Unión Internacional de Astronomía, se establecen ya la forma y la frontera de las constelaciones del mundo occidental, que hoy día lo utilizan todas las civilizaciones. Pero hay leyendas y figuras de otras civilizaciones que son tan válidas como esta. Lo que pasa es que todo el mundo, la astronomía tenía que unificarse un poco en ese sentido, ¿no? Esto se ve así porque nosotros estamos en un punto del universo y vemos las estrellas que forman las constelaciones de una forma. Se les suelen adjudicar en nuestra civilización a personajes y objetos de nuestra civilización, normalmente en mitología griega, que es de donde transmitieron de los sumerios y los acadios y todo eso, se transmitió hacia Egipto primero y después hacia Grecia, y al final prevalecieron las leyendas griegas. Entonces se plasmó en el cielo pues personajes de leyendas griegas y algunos instrumentos posteriores, porque han cambiado mucho las constelaciones. Hay constelaciones que han desaparecido, otras que se han incorporado nuevas, y por ejemplo ahí tenemos un astrolabio, un cuadrante, que es la constelación de Quadrans. Aquí tenemos los perros que llevaba Orión el cazador, son los perros de caza, y esta es la cabellera de Berenice, que es otra leyenda egipcia, muy bonita. Pero eso son dibujitos que nosotros le ponemos, no existen exactamente. Cada civilización con las mismas estrellas ha hecho otras constelaciones. Ya veremos más adelante, en 4 meses, iremos viendo cómo hay constelaciones que permanecen. Por ejemplo, constelaciones inventadas en Sumeria, que se ven prácticamente igual o tienen una leyenda muy parecida entre los indios norteamericanos. Y además se han hecho investigaciones por lo que son las migraciones humanas y corresponden muchas veces esas migraciones con el traslado de esas tradiciones hasta Centroamérica y hasta Norteamérica. O sea, constelaciones que han nacido en Sumer aparecen en los indios norteamericanos, con un cierto cambio, pero la osa sigue existiendo entre los Cheyenne y esas tribus indias del Norteamérica, ¿no? Lo que pasa es que la osa, que aquí la veis, con una cola, que no hay, nada más que hay 2 especies en el mundo que tienen un oso tenga cola larga. Y son especies descubiertas relativamente hace poco. Son 2 osos que están de selváticos en Extremo Oriente. O sea, y quien se le ocurrió ponerle la cola a la osa tan enorme, no había visto una osa en su pastelera vida. Sin embargo, en otras civilizaciones, la osa es una osa polar que sí corresponde a la forma, por lo menos aparece la cola. Los osos no tienen cola más que esas 2 especies, ¿no? Entonces, esta me parece mucho más razonable, esta forma de dibujar la osa mayor, a esta. Que la osa es una cosa muy rara, parece un perro. Pero el mismo carro, en la civilización en el norte de Europa, de los normandos, los sajones y gente de Inglaterra, es un arado. Con las mismas estrellas se hace otra constelación. Y ahora, más modernamente, es un cazo para los norteamericanos y los ingleses. Se le llama, a lo que es el carro, se le llama Big Dipper, el gran cazo. Para los chinos es graciosísimo. Los chinos, el carro es el carro del recaudador de impuestos del emperador. Porque además, como el carro para las latitudes nuestras no se pone nunca, siempre está en el cielo, pues este es el recaudador de impuestos que no se va ni con un agua caliente. Entonces, es el carro del emperador. Lo de los chinos tienen narices, porque los chinos tienen una cantidad de constelaciones enormes, todas muy pequeñitas, y casi todas son relativas al emperador. El palacio invernal del emperador, el palacio invernal del emperador, la residencia del emperador, o sea que mandaba bastante. Vamos. Bueno, las constelaciones han servido para distinguir montarse una especie de mapa para saber, porque claro, puntitos sueltos, montones, que tiene uno que inventar algo de forma que sepa que está llegando a la primavera, o en el caso de la navegación, el carro siempre ha servido como indicador desde hace unos miles de años para acá. Antes no era eso tampoco. Para indicar la estrella polar, que desde el comienzo de nuestra civilización, la estrella polar es la estrella del norte. En tiempo de los egipcios, la estrella polar no era la de la Osa Menor, era una estrella que se llamaba Tubán, que se llama todavía Tubán, y que es de la constelación del dragón. O sea, que ni siquiera la estrella polar es fija. Pues las estrellas se mueven también. Ahora vamos a verla. Aquí está el dibujo de la cueva de Lascaux, donde está el toro,
uno de los muchos toros que están en esa maravilla de cueva, y corresponde perfectamente, son 17.000 años, creo que tiene entre 17 y 21.000 años estos dibujos. Y aquí tenemos las Pléyades, el ojo de Tauro, o sea que está, verá, esto aquí no está muy bien, muy claro, pero en otras sí se ve perfectamente que tiene señalado un ojo, el ojo con otro color más claro, la V que forman las Hígades, que es el cúmulo abierto que forma, que están alrededor de Aldebarán, y dos estrellas que están en la punta de los cuernos, que corresponde exactamente a esto que estáis viendo de un mapa muy posterior, de 1600 y pico. Las Pléyades, las estrellas que forman la punta de los cuernos, el grupo, el cúmulo abierto de la Hígade y el ojo del toro, que es Aldebarán, que es una estrella muy importante. Y aquí se podía indicar que podía ser la estrella del cinturón de Orión. Pero eso ya es... Pero hay muchas cosas curiosísimas en las cuevas de Lascaux. Por eso quiero decir que los hombres antiguos ya se servían de ciertos patrones para saber cuándo se levantaba una constelación que indicaba, por ejemplo, en el caso de los habitantes de las cuevas, indicaba cuándo empezaba el invierno y cuándo iba a nevar, y ya los animales iban a desaparecer, así que tenían que irse de allí si querían cazar. Y además se iba a acabar el recoger fruta y esas cosas que comían, las verduras que comían, porque no estaban cubiertos por nieve. O sea, eso les avisaba de que había una temporada de que había que irse de allí o tener un gran suministro de comida guardada. Después, cuando llegaba la primavera, aparecían las constelaciones de primavera, que las reconocían por haber hecho esos dibujitos y ver que se levantaba tal, y entonces ya sabían que empezaba el buen tiempo, etc. ¿no? O sea, era un señalador de estaciones, era un calendario, prácticamente. Se pensaba, porque claro, no se podía tener idea, ni había medios, ni había forma de saberlo, y eso duró muchísimos años, aún siglos, muchos siglos, en que las estrellas eran como agujeritos que estaban sobre una esfera de cristal, con una superficie esférica, pero ya está, y los agujeritos en una civilización eran lo que el cielo, era la luz del cielo que estaba detrás, eran como perforaciones en esa esfera de cristal. Entonces veían como algo superficialmente con la misma profundidad todo, ¿no? Entonces la esfera de cristal era la última esfera, anterior, delante de esa, entre esa esfera de cristal y nosotros estaba la esfera de las estrellas errantes, que son los planetas, en griego, planeta significa estrella errante, estrella que se mueve, ¿no? Y después estaban pues, las esferas correspondientes a cada uno de los planetas, que para ellos no tenían ni idea de que eran esferas de roca o de gas o lo que sea. Eran puntos que se movían y que no seguían a estas otras estrellas que estaban como siempre fijas. Y realmente nunca estaban fijas. Lo que pasa es que se mueven, las estrellas se mueven y a una velocidad brutal. Lo que pasa es que al estar tan lejos, nosotros nos damos cuenta de su movimiento. Y aparte de eso, la profundidad, que es lo que quería explicar antes con esta diapositiva. Nosotros vemos la constelación de Orión así, como la vemos aquí, ¿no? A ver si lo digo todo sitio que es. Las tres María, Bellatrix, Betelgeuse se la roba, la azul Rige y Saído, ¿no? Y aquí en medio la nebulosa Orión, que esa la podemos ver, cuando se vaya al norte se pueden ver perfectamente, en este pueblo especialmente además, porque tenéis muy buen cielo dentro de lo que cabe. Pero cuando vemos esas estrellas y nos da la idea de que están todas sobre una superficie plana, sin profundidad, en dos dimensiones nada más, ancho y alto, resulta que no. Mirad la diferencia, esta es la figura de Orión, y esta es la nebulosa, y ahora fijaros a distancia, realmente Betelgeuse está muy cerca, es la que está más cerca de nosotros, Rigel, que es la azul que está abajo, Betelgeuse es el hombro izquierdo de Orión. Bellatrix es el hombro derecho de Orión, que está también relativamente cerca. Después está Rigel aquí abajo, que está bastante más lejos. De la otra esquina, que es Said, está, fijaros dónde está, no, Said está aquí al lado. Y después de las tres Marías, de las tres que forman el cinturón de Orión, las dos laterales están relativamente cerca, pero la de en medio, fijaros dónde está. Vamos a ver, por ejemplo, la distancia de Betelgeuse, que es la más cercana, bueno, Bellatrix, perdón, que es la más cercana,
252 años luz. Sin embargo, esta estrella está a 1976 años luz. O sea, no tienen nada que ver unas con otras. Son pocas las constelaciones en las cuales las estrellas que las conforman tienen algo que ver entre ellas. El Carro, por ejemplo, es una de las pocas. El Carro, que no es la Osa Mayor, es una parte de la Osa Mayor. Del Carro, una gran parte del Carro, son estrellas que son hermanas, han nacido bajo el mismo gas y viajan juntas. Es más, nuestro sistema solar está pasando a través de ese grupo, de ese conjunto de estrellas que nacieron a la vez, ¿no? Lo que pasa es que unas nos quedan delante, que son las que forman el Carro, otras nos quedan detrás y otras están en otras constelaciones. Pero pertenecen todas al mismo grupo de estrellas. Nosotros estamos metiendo dentro de ese grupo de estrellas. Con ello, lo que os quiero decir es que cuando en la astrología dice, no, es que Leo tiene de edad al que ha nacido bajo el signo de Leo, el carácter del león, de la decisión, de la fuerza, es que el león no existe. Es que, vamos a ver, con la estrella del león hacemos un caballo que tiene el carácter del caballo. Y si hacemos un televisor, tiene carácter de televisor. O los que han nacido en la misma fecha y el mismo día en China tienen la influencia del palacio de verano del emperador. Todo eso está basado en algo que era el desconocimiento, la ignorancia. ¿Qué pasa? Que aprovechaban en soltar sus leyendas en esas estrellas que estaban fijas para ellos y así quedaba una cosa mucho más hermosa y además era una forma de tener una especie como de cómic de los distintos dioses para que la gente los reconociera, además como diciendo, cuidado que es que Orión o Zeus te está vigilando, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Bueno, aquí tenéis el Carro actualmente, el Carro de los años, cómo era hace 100.000 años, que ya había ser humano en la Tierra, tenía una forma distinta, y cómo será dentro de 100.000 años. Las estrellas, especialmente Alcaide y Dube, que no pertenecen a ese cúmulo que os he dicho ahora, esas se mueven aparte, de forma independiente, como veréis, ¿no? Fijaros aquí Alcaide donde está y mirad aquí donde está. Y Dube lo mismo, está aquí arriba formando parte de los punteros que señalan a la estrella polar y sin embargo dentro de 100.000 años, primero la estrella polar ya no será la polar, el norte, y aparte de eso Dube ya se habrá ido de rositas por ahí y no nos servirá para apuntar a ningún lado, ¿no? Entonces, las estrellas también se mueven. Y incluso algunas se han movido tanto que en mapas hechos por los griegos, por ejemplo, se nota, comparándolo con mapas actuales, se nota el movimiento de esas estrellas, dependiendo de lo cerca que estén. Las que están muy lejos pueden ir a la velocidad que quieren, que nosotros en nuestra vida, en lo que es la vida humana, no vamos a notar el movimiento. Esto es, vale, es que había un vídeo, pero como tengo conflictos con esto, no va a salir el vídeo, es el único vídeo que hay. Pero os explico, aquí lo veis, lo mismo, lo que estábamos hablando antes. El punto de vista desde la Tierra, vemos la estrella de Orión de esa manera, pero realmente están a distancias distintas. Bueno, vamos a hablar de una mujer, en el capítulo de Grandes Astrónomas, vamos a hablar de una mujer que ha sido un personaje que ya se le está dando, hace tiempo que se le está dando importancia, pero no como ahora, ya se está conociendo muchísimo más y se le está dando la importancia que tuvo. Perteneció también a ese grupo que he hablado otras veces de las computadoras de Pickering, aquel director del observatorio de Harvard que contrató un equipo de mujeres enorme porque era mucho más fiable en su trabajo y aparte de eso le salieron las puertas, aparte más barato, ¿no? Entonces, pero de ahí salieron como 6 o 7 personajes que revolucionaron la astronomía. Aunque no se le adjudicó a ella ese mérito, se le adjudicó a su jefe, a Pickering y a otros astrónomos de esa época, pero realmente ya después se empezó viendo que quien había descubierto esas cosas y quien había hecho el trabajo eran esas mujeres, no su jefe. Eso sigue pasando todavía. Así, esta mujer, Cecilia Helena Payne, después de casada con Poskin, nace en Londres en 1900, exactamente en 1900. Ahí tenemos una imagen real, fotográfica, de Londres de 1900. Nace en una familia interesantísima. Su padre, sobre todo, su padre era un hombre muy introducido en lo que era la cuestión cultural y científica de la época. Se han descubierto entre la
pertenencias de Cecilia se han descubierto de la familia cartas de Darwin, de Lyell, de un montón de personajes de la época de los científicos de victorianos que han tenido una importancia enorme en la ciencia. O sea, era un hombre que además el padre era músico también, era un gran músico. Cecilia terminó siendo una gran pianista, estudió con Gustav Holst, el pianista, el autor, por ejemplo, de las Sinfonías de los Planetas, y que dijo que por qué no se dedicaba al piano. Pues porque a Cecilia desde chica le gustaba la ciencia. Entonces, la madre no quería que la niña estudiara más allá de los estudios básicos para buscarle, porque el futuro, según la madre, era que tenía que casarse bien. Pero a Cecilia le importaba el sombrero. Cecilia era un personaje que desde chica, y tenemos a Cecilia de chiquitita, una afición por la ciencia tal que, por ejemplo, a los 8 años identificó una planta, una orquídea abeja, ella sola, porque la madre le había hablado de una orquídea que tenía forma de abeja, y la niña, ella solita en un jardín, descubrió, la identificó, cosa que no es fácil. Bueno, ahí ya empezaba, había visto una lluvia de estrellas también con el padre en el jardín de su casa, y le empezó a interesar la astronomía también. El padre también le promocionaba ese tema. Total, que a pesar de que la madre no quería que estudiara tanto, se metió, buscó una escuela, porque la madre ya había muerto el padre murió muy joven, y ella dijo que no, que ella iba a estudiar. Entonces, como la madre no le daba dinero, que tenía bastante dinero, para estudiar se buscó una beca y se fue a estudiar por narices al St. Paul Girls' School de Londres, colegio muy prestigioso. Allí estudió estudios superiores, ciencias naturales en Newnham College de Cambridge, y estudió botánica, física y química. Estando allí, en ese college, que era un college de alto standing, asistió a una conferencia que dio Sir Arthur Eddington, que era un astrónomo del observatorio de Greenwich, pero que había ido a una expedición para un eclipse solar que fue impresionante, fue célebre, aunque estuvo a punto de no verlo, porque las nubes casi no le iban a dejar, pero en el momento de la totalidad, como ha pasado otras veces, se despejó y pudo hacer una serie de fotos. Este experimento, o sea, este eclipse era por ver el eclipse primero, y segundo porque habían hecho unas placas anteriores de la situación de una serie de estrellas antes de que el Sol estuviera ahí. O sea, unos días antes, unos meses antes, hicieron esa placa para ver la situación de esas estrellas. Y sabían que el Sol iba a estar en su totalidad, en el momento de totalidad, el Sol iba a estar en esa zona. Entonces hicieron una foto antes y durante el eclipse. ¿Para qué? Pues para hacer una comprobación, la primera comprobación de la teoría de la relatividad de Einstein. Fue la primera vez que se dijo que Einstein tenía razón. La primera vez que se afirmó que la validez de la teoría. ¿Por qué? Pues porque la luz de las estrellas, al pasar en ese momento del eclipse, pues se hacía en la totalidad, porque si no, no se veían las estrellas. Claro, el Sol impide ver las estrellas. Pero en el momento de la totalidad, el cielo se vuelve oscuro y se ve dónde están esas estrellas. Resulta que en el momento que hacen las placas, miden la posición anterior de esas estrellas cercanas al Sol y la posición durante el eclipse, y se ve que se han desplazado. Entonces se comprueba que Einstein tenía razón, que es que la masa del Sol había desviado la luz. Eso era la primera comprobación. A partir de ese momento, cuando se publica esto, esa primera comprobación, es cuando Einstein pasa a ser un científico muy desconocido, salvo para los pequeños círculos de astrofísicos y de teóricos en Alemania, a ser la figura que todos conocemos, la figura súper conocida en todo el mundo. Bueno, esa fue la explosión, la fama, lo que le trajo la fama a Einstein gracias al experimento de Sir Arthur Eddington. Bueno, pues ella estuvo en la conferencia y hizo tantas preguntas y tan buenas preguntas que el personal del colegio, a partir de ese momento la llamaron la profesora. Porque además, de tal calidad eran las preguntas, que era una estudiante, ¿no? De tal calidad que después de la conferencia, Sir Arthur Eddington quiso hablar con ella. Y ella estaba entusiasmada con hablar con Arthur Eddington. Y le dijo que ella quería ser astrónoma. Y Arthur Eddington le dice, mira, si quieres ser astrónoma, te tienes que ir de Inglaterra. Te tienes que ir a Estados Unidos. Porque en Inglaterra, alguien que termine
una licenciatura en química o en física, no tendrá trabajo más que de maestra. No se le permitiera estar en la universidad ni un título universitario de alto rango, el que ella podía haber conseguido. Dice, te tienes que ir a Estados Unidos. Y movió a Roma por Santiago y el propio Sir Arthur Menton habló con Harold Shapley, que en ese momento ya había muerto Pickering, el del harén de Pickering, el que había organizado ese equipo de mujeres, y había cogido la dirección del observatorio Harold Shapley, que fue un personaje también de muchísima importancia en la historia de la astronomía. Y Harold Shapley había comenzado, en cuanto cogió la dirección, a crear una especie de licenciatura para mujeres, viendo lo que habían hecho las mujeres en el equipo de Pickering. Dice, porque hay que aprovechar este tema, y las que van a tener su título, ¿no? Y van a trabajar. Entonces habló con Eddington, con Hall, con Shapley, y le dijo, mira, tengo aquí una chica que es brillantísima, una niña que vale un montón, y me gustaría que se pudiera ir a Estados Unidos y empezar a trabajar en el observatorio. Y efectivamente, se fue a Estados Unidos, y ahí la tenemos, con todo el equipo de las grandes, aquí está Cecilia, y aquí está Annie John Cannon, está Maury, bueno, están todas las grandes que salieron, nos falta nada más que una de ellas, sí, bueno, aquellas que se van cambiando las caras y no las reconozco un poco. Pero vamos, entran en ese equipo, pero van ya en otro estadio. Ella empieza a estudiar espectro de estrellas y todas esas cosas que le sirven mucho para aprender, y con un equipo ya muy asentado y con gente con muchos conocimientos, pero era muy jovencilla, junto con esta que llega a ser su compañera del alma en la universidad cuando Harold Shapley crea un título universitario. Con 26 años se convirtió en la científica más joven en entrar en una prestigiosa lista, eso sí, de hombres, American Men of Science, ¿no? Los hombres americanos de la ciencia. Aunque era una mujer, pues le pusieron, entró en esa lista de privilegiados, con 26 años, en un país, aunque fuera de su propia lengua, extranjero, o sea, fuera de su casa, ¿no? Mientras que estaba haciendo el trabajo que le encargó Harold Shapley, estaba haciendo su tesis doctoral. Entonces, se basó en una investigación que había hecho un astrónomo hindú, Gautam Saha, hablando de temperatura y tipo de estrella y todas esas cosas, y ella determinó que la secuencia espectral, o sea, los distintos espectros de las estrellas correspondían a la temperatura de esa estrella. Y aparte, determinó una cosa importantísima, que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y de helio. Eso fue un pelotazo, como se suele decir, enorme. Hasta ese momento, los grandes astrónomos, incluso tuvo conflictos con uno de los grandes, porque le decían que eso era imposible, porque ellos querían en ese momento, estoy hablando de los años 20, del siglo pasado, de ayer, vamos, creían que las estrellas estaban formadas de las mismas materias que la Tierra, o sea, que los planetas, pero más calientes. Ella demostró, por los estudios que había hecho, los espectros y todo eso, que no, que tenían también, algunas estrellas tenían componentes igual que la Tierra, pero la mayor parte de una estrella está compuesta de hidrógeno y helio. Entonces, este señor, Henry Norris Russell, que fue uno de los autores del esquema para clasificación de estrellas, se llamaba la tabla Hepburn-Russell, pues que era un hombre de un prestigio magnífico, y cuando leyó la tesis doctoral dijo que era brillantísima, que era una maravilla, que había descubierto cosas importantísimas, pero que no estaba de acuerdo, que estaba equivocada en el tema del hidrógeno y el helio. Y se lo dijo escribió una carta a esta Cecilia, y le dijo que tenía que rectificar eso. Ella, claro, era un jefe de alto standing, ¿no? Y dijo que a lo mejor estaba equivocada, pero siguió poniendo eso, aunque decía, es posible que esté equivocada. Años después, el propio Norris Russell admitió, muy pocos años, 2 o 3 años después, admitió que Cecilia Payne estaba en lo cierto, y además incidió en que se había equivocado él. Eso para un personaje, un hombre del prestigio de Norris Russell, el certificar que se había equivocado y tenía razón una estudiante de 20 y tantos años, que es un punto a favor, ¿no?
sobre todo un punto a favor, además, de Norrie Russell, que podía haber pasado olímpicamente y haber dejado esa silla tirada, ¿no? Pero llegó a recibir en ese momento el primer doctorado en astronomía por la Radcliffe College, por su tesis, pero Harvard no daba entonces título universitario a mujeres. Entonces se lo dio el college donde estaba ella inscrita, que dependía de Harvard, pero no era el college de Harvard. Entonces, esta es la portada de la tesis doctoral de Cecilia, y algunos astrónomos de esa época, y después el propio Russell lo dijo, sin duda la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía. Era de una calidad y de una perfección que era lo mejor que se había escrito en ese momento sobre astronomía como tesis doctoral. Así todo, no le dieron el título de astrónomo, pero Harold Shapley organizó una forma, así por la puerta trasera, para que tuviera su título y consiguió que tuviera el nombramiento de astrónoma, pero con muchísimo trabajo, siendo él el director del observatorio. En ese momento Cecilia estaba pasando un mal momento cuando presenta la tesis, porque su compañera, la otra que estaba en ese departamento que había creado Harold Shapley para darle el título, la otra compañera, que era Adelaide Haynes, que ahí están juntas con otra compañera, se había matado en un accidente de automóvil. Entonces, cayó en una depresión, entre eso y que no le daban el título de astrónoma en principio y todas esas cosas, estaba muy mal y se fue a Europa. Se fue a Europa a ver, por una invitación de este hombre, Boris Gerasimovich, que había estudiado y había trabajado en el observatorio de Harvard, pero que ahora era el director del observatorio de Pulkovo en Rusia, que era otra joya. El observatorio de Pulkovo era de los mejores del mundo. Entonces, acepta una invitación y se larga a Europa. Y va a un congreso de la asociación de lo que era la Asociación de Astrónomos Alemanes lo pondré ahora. Iba a ser un libro de estrellas variables con este hombre, que era una primera figura. En Göttingen, en el transcurso de esa reunión de los astrónomos alemanes, conoce a Sergei Gaposchkin. Sergei Gaposchkin es un astrónomo ruso que, después de pasar muchísimas penalidades, era la época de la Revolución Rusa, y era un desastre. Rusia estaba hecha polvo, había batallas por todos lados, había muchas facciones y todo eso. Él fue poco a poco hasta que llegó a Alemania. Pero en Alemania, en Rusia no podía regresar porque creían que era un espía alemán. Y en Rusia creían que era un espía alemán. Y en Alemania creían que era un espía ruso. O sea, pero el pobre la tenía muy mal. Fue además en el momento del nacimiento del nazismo, que eran anticomunistas acérrimos, aparte de eso, pues estaba pasando muy mal. Entonces, nació este hombre, Gaposchkin, nació en un pueblo de Crimea, un pueblo de pescadores al lado en la península de Crimea, una familia muy pobre, pero trabajó mucho, estudió mucho, sacó unas notas magníficas y en contra también de su mamá, que no sabía qué significaba astronomía y todo eso, siguió hasta que llegó a tener su título universitario y trabajar en los mejores institutos de Alemania. Pero ya la cosa en Alemania se estaba poniendo muy negra, y cuando se enteró que Cecilia Gaposchkin, él había leído trabajos sobre ella, estando allí en Alemania, creía que era una viejecita de estas como las otras compañeras suyas del equipo de Harvard, y cuando vio que era una muchacha joven, relativamente mona, y que venía a Göttingen a dar una charla, cogió la bicicleta y se anduvo con bicicleta 240 kilómetros para entregarle en mano una carta a Cecilia. Cuando se dio cuenta Cecilia del personaje que tenía enfrente, una de las cosas, primero se enamoraron, y segundo, ella hizo todo lo que pudo, y pudo bastante, le escribió a Harold Shapley, Estados Unidos, para buscarle un puesto de trabajo a su novio, y que pudiera trabajar y sacarlo de Alemania, porque ahí se lo iban a cargar. Efectivamente, se fueron a Estados Unidos, se casaron, tuvieron 3 hijos, vivieron cerca de... Él entró a trabajar también en el grupo de Harvard, junto con ella, en otro departamento, pero ya vivieron en Estados Unidos muy orgullosos y tienen la nacionalidad doble, ruso-americana y ella inglesa-americana, ¿no? Entonces, los hijos pues son
Uno salió astrónomo, el otro fue un gran biólogo y el otro fue médico. Entonces, le dieron sus estudios, eran unas personas además queridísimas y ellos estaban muy orgullosos de que Estados Unidos hubiera dado la oportunidad de salir adelante y de estudiar, aunque tuvieran ese origen, uno ruso y la otra británica. Siempre estuvieron muy agradecidos. Fue elegida como miembro de la Royal Astronomical Society de Londres en 1923, mientras era estudiante en Cambridge. Años después formó parte de la American Astronomical Society. Entre el 74, el premio Annie John Caron, compañera suya del grupo, y que ya se había establecido un premio con su nombre por la contribución a la astronomía. En el 36, elegida como miembro de la Sociedad Filosófica Americana, y un planeta, un asteroide pequeño, fue llamado Payne Gaposchkin en su honor. O sea, recibió un montón de honores de una mujer que tuvo una voluntad brutal, ¿no? Aquí tenemos estas fotos del equipo de Hallowell Shapley, que es este. Aquí está el marido de Sergei Gaposchkin y ahí está ella, con un montón de astrónomos del grupo de Harvard, ¿no? En un momento estuvo a punto de abandonar la carrera porque tenía un estatus muy bajo, no estaba todavía nombrada como astrónoma y un salario muy pobre. Pero Shapley se esforzó para buscarle la vuelta y darle un título y para que se pudiera quedar. Terminó siendo pues, una de las directivas del Observatorio de Harvard. Escribió muchos libros, entre ellos está aquí la biografía, que se llama, realmente Cecilia Payne Gaposchkin, y es su historia y tal y cual, se llama Las manos del tintorero. No sé exactamente por qué, pero la historia la pone así. Y después tiene aquí una serie de libros de astronomía que fueron durante muchos años libros de texto de la universidad. Aquí hay una frase muy bonita. La recompensa de un joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona de la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse en esa experiencia. Y la recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje magistral. Me parece hermosísimo. Murió a los 79 años de un cáncer de pecho. Está enterrada en un cementerio de grandes personajes en Estados Unidos. Y aquel personaje, el Norris Russell, que se dijo que estaba equivocada, le dio el premio con su nombre en la Royal American Society. Bien, pues un personaje de gran categoría, como habéis visto, una vida además muy llena, muy entera, un matrimonio que además se llevó magníficamente. Él era un personaje, al parecer, encantador. Eran los dos además muy excursionistas, muy, como sería hoy, muy ecologistas los dos. Decía, es una frase que él decía, Sergei Gaposchkin, es que cuando viajaba por los países, todos los países estaban de acuerdo en una cosa, que no les gustaba que fueran pantalones cortos, porque a él le encantaba ir con pantalones cortos, camisas, en pleno frío. Hay fotos de Sergei Gaposchkin en Massachusetts con unas nevadas de narices, en pantalones cortos y camisetas haciendo deporte. Era un personaje muy fuerte. Bueno, ahora todas son las noticias, que en astronomía tenemos que la dio a un instrumento que ha sido una maravilla, el telescopio de Arecibo, que ha caído, se ha hecho polvo, el eclipse total de sol que ha habido en Sudamérica hace unos días nada más, y la gran conjunción de la vida. Y en astronáutica, 3 éxitos magníficos. Uno, la nave japonesa Hayabusa, que he hablado en anteriores charlas, que ha ido hasta un asteroide, ha cogido material del asteroide y ha vuelto, ha llegado, ha descendido en el desierto de Woomera en Australia, en perfecto estado, ha hecho la misión, ha salido perfecta y ha traído un montón de material de ese asteroide. Hoy ha llegado una noticia de que además ha traído gas también del que está alrededor de ese asteroide. La primera nave de carga de SpaceX, que es la empresa privada que está trabajando ahora para la NASA y que ha permitido que Estados Unidos encontrara una nave propia para poder subir a la estación espacial y para estas cosas. Y la sonda china Chang'e es una diosa china, la diosa de la luna. La Chang'e 5 ha regresado a Tierra. Ha regresado a Tierra antes de ayer. O sea, una misión complicadísima, ahora lo explico.
Bueno, este es el radiotelescopio de Arecibo, salió en varias películas, porque es una cosa espectacular, 305 metros de diámetro en medio de una selva tropical de Puerto Rico, y la verdad es que lo han abandonado prácticamente, porque ha estado muchos años reclamando los que trabajaban allí que lo pusieran en orden, que hicieran una limpieza, que cambiaran los cables. Claro, eso es, hay 3 torres, como veis aquí, que están sosteniendo con unos cables brutales, están sosteniendo esta parte de aquí, que es la cabina donde van los astrónomos y donde están en la antena receptora. Con estos 3 torres, cuando tiran de un cable y sueltan del otro, mueven esto de un lado para otro, ¿no? Para buscar el foco de esta parábola. Porque claro, como el radiotelescopio no se puede mover, porque está aprovechando un valle, una ondulada física, pues lo que tienen que mover es el sitio donde se recibe la señal. Ya tuvieron problemas porque eso es una zona, Puerto Rico, Cuba y toda esa parte es una zona de tornados y de huracanes y cosas de esas. Bueno, pues un huracán hace unos meses rompió uno de los cables que cayó y hizo daño, como veréis aquí, en la parábola, rompió algunas cosas en la parábola y dejó todo este montaje lo dejó muy en precario. Ha venido otro huracán y al cabo de unos días terminó el huracán. ¿Veis? El montaje esta semiesfera, que es donde está el receptor, varía de aquí a aquí y aparte de eso, tirando de un cable de otro, la mueve por el centro del radiotelescopio. Bueno, pues a consecuencia del segundo terremoto, bueno, ha servido para esto. No es un radiotelescopio en el mundo, muchos que se pueden mover para un lado y para otro, con mucha más precisión, pero esto, el radiotelescopio de Arecibo, es aparte del radiotelescopio, es un radar súper potente, el más potente que había en el mundo. Como no se puede mover, puede coger objetos que están en el plano de los planetas, o sea, lo que es la eclíptica. Y es por donde entran muchos de los asteroides. Y estas son imágenes tomadas por el radiotelescopio de asteroides cercanos a la Tierra. Asteroides, algunos peligrosos, y para caracterizarlos, a ver qué tamaño tienen, cómo se mueven. Ha descubierto que varios de ellos tienen satélites, los asteroides tienen satélites también. Estas son 2 piedras, este de aquí, este de aquí son 2 piedras que están girando una sobre la otra. Es curioso porque tiene una forma muy parecida al cometa, un cometa que visitó una sonda europea hace 1 año y medio o 2, y sobre todo funcionaba muy bien sobre el radar. Una de las cosas que hizo este radiotelescopio, descubrir planetas alrededor de púlsar, lo utilizaron para descubrir los primeros planetas extrasolares alrededor de un púlsar. El telescopio produjo mapas de radar detallados de la superficie de Venus y Mercurio. O sea, un mapa de radar de Mercurio. Sirvió tanto que es cuando se dio cuenta, esto fue en los años 70, se dieron cuenta que Mercurio giraba, o sea, que no presentaba siempre la misma cara al Sol, y sacaron lo que era el periodo de rotación de Mercurio con una imagen de radar desde aquí a Mercurio, gracias a la potencia brutal que tiene como radar, ¿no? Entonces, vieron que cada 59 días Mercurio giraba, en lugar de 88 como se pensaba antes, ¿no? Y después consiguió una imagen directa del asteroide Castalia, el primero descubierto con un radiotelescopio. O sea, ha sido un instrumento y otro un montón de descubrimientos más y de investigaciones. Pasa que la han abandonado prácticamente. Entonces pasó esto. Hay un vídeo en internet donde se ve el momento con un dron, un pequeño dron, que ya estaban viendo que iba a irse para el hemisferio espárrago, pues un dron a sobrevolar los anclajes de los cables y toma exactamente el momento en que los cables, ahí lo veis, hecho polvo, el humo del roto y bueno, y al final todo el montaje ha caído sobre la parábola, se ha hecho polvo, no tiene recuperación. Estaban pensando en remodelarlo, en arreglarlo, ya no tiene arreglo. Y además ha coincidido con el momento en que los chinos han inaugurado un radiotelescopio de ese tipo, con el mismo sistema, o sea, aprovechando un valle, pero bastante más grande que este. Entonces, los americanos se han quedado, los americanos en el mundo occidental prácticamente se ha quedado sin un instrumento de gran categoría por abandono especialmente. El eclipse total en Sudamérica, bueno, pues un eclipse total que duró casi 2 minutos y ahí veis, en el momento que la luna tapa al sol, se puede ver la corona solar, que es la atmósfera del sol externa, que tiene unas temperaturas brutales, ¿no?
Y ha habido, bueno, una cantidad de gente, que ha ido de todas partes del mundo al cono sur de Latinoamérica, entró por un puerto de Chile y salió por otro puerto de Argentina, ya en lo que es Tierra de Fuego, prácticamente. Algunos los tenían aquí, perdón de la expresión, porque hacerse un viaje desde Canadá, por ejemplo, hasta el cono sur, llegar a un sitio que estaba previsto que podía haber buen tiempo, que están en verano ellos, nosotros estamos entrando en invierno y ellos están entrando en verano. Y resulta que se nubla todo el cielo, después del viaje que se abrió. Tuvieron la suerte de que en el último momento se abrió el cielo y pudieron ver la totalidad. Eso es una historia muy típica. Yo tengo amigos míos que han ido desde España a Siberia a ver un eclipse y bueno, no hubo forma de verlo porque estaba nublado y cayendo una nevada de narices. Un eclipse gigantesco que hubo en China en los años 90, a principios de este siglo, amigos míos del grupo de Sevilla, de varios grupos de Sevilla, cogieron y se fueron a China a ver el eclipse. Y aconsejaban que fueran a un sitio con un número, que una aventura graciosísima. Pero llegaron y se fueron a un puente de una autopista que estaba en construcción. Tuvieron que refugiarse debajo del puente porque estaba cayendo la intemerada de agua y en un momento dado los campesinos chinos con los sombreros esos típicos, que hay unas fotos geniales, recogiendo arroz, le dicen, ahora, ¿no? En chino, ¿no? Y también corriendo debajo del puente, subieron otra vez, pusieron las cámaras e hicieron el eclipse la totalidad. Es muy típico el que se vaya uno al quinto pino del mundo y se le fastidie el eclipse, o como le pasó a otro amigo mío en Java, que le dijeron, para ver el eclipse lo mejor es irse allí. Y algunos se fueron, otros dijeron, mira, yo me quedo en el hotel. Pues los que se fueron al sitio que le habían aconsejado no vieron el eclipse, y los que se quedaron en el hotel vieron el eclipse entero. Es una cosa de suerte, ¿sí? Porque además la temperatura y los vientos cambian en el momento que la sombra del sol pasa por encima de una zona. Los pájaros dejan de cantar, el ganado se empieza a meter en sus rediles porque cree que se ha hecho de noche. Bueno, un numerito porque se cambia completamente y empieza a haber viento, baja la temperatura y eso provoca muchas veces que las nubes accedan a esa zona que antes estaba limpia. Bueno, pues ahí tenéis un mapa de casi está en la parte del cono sur, de la puntita del cono sur Entonces, compartiendo pantalla, no estoy compartiendo pantalla, no quiero compartir pantalla. Yo que sí. Bueno, vamos a hablar de la gran conjunción. Aquí tenemos una foto muy bonita hecha hace 4 días por un canadiense, donde está encuadrando con las manos la posición de Saturno y Júpiter. Anoche, porque estaba la niebla y las nubes estaban lloviendo, en la noche, desde mi casa pude ver los dos planetas ya muy cerquitos. ¿Por qué se produce la conjunción? Pues porque vemos como cuando está uno en la pista de atletismo, están corriendo los atletas, pues cuando uno ve los atletas que se están adelantando, cada uno está en una pista, se están adelantando, pero desde nuestro punto de vista los ve uno detrás de otro. Pues más o menos lo que pasa. Cada 20 años, Júpiter, que es el planeta más cercano de estos dos y más rápido, adelanta al planeta Saturno. Y los dos se ponen en línea, ¿no? Otras veces hay 3, otras veces, y uno está en el estado del Sol, otro está en el otro lado del Sol. Y bueno, pues esta vez vamos a tener la suerte de que sí se puede ver, y si no se puede ver, 2 días después estará muy cerquita también, pero el espectáculo del día 21 de diciembre va a ser el que van a estar, que a simple vista no se va a distinguir un planeta de otro. Y con unos prismáticos van a entrar perfectamente en el campo de mitad. Ahí tenemos la separación entre Saturno y Júpiter en septiembre, el 21 de octubre, el 21 de noviembre, el 5 de diciembre, el 15 de diciembre y el 21, o sea, dentro de 2 días, estarán prácticamente pegados, o sea, que no se va a distinguir uno de otro. Bueno, se está hablando de una estrella de Belén y todas esas cosas. Se han hecho muchas investigaciones. Esta es la vista que se vería por un telescopio con unos 120 aumentos. Se vería Júpiter con los 4 satélites galileanos, Júpiter Galileo, y Saturno se le verá, seguramente solamente se verá aquí en Titán, pero si tiene un cielo oscuro y está bien el cielo, pues puede ver varios satélites.
aquí tenemos la conjunción, está Capricornio, este es un dibujo evidentemente, y este cielo pues es difícil de tener, como para ver esto, porque además está muy cerca de lo que es la puesta del sol. La próxima gran conjunción, más o menos parecida a esta, será en noviembre del 2040, o sea que yo creo que algunos no vamos a estar ya por aquí. Y al amanecer, se verán los dos planetas al amanecer separados por 1,5 grados. Ahora mismo esto será a una sexta parte de 1 grado, o sea, estarán pegadísimos. Y para encontrar uno parecido a este evento, tendremos que esperar hasta el 15 de mayo del 2080. Ahí se aseguro que ya hemos pagado la hipoteca y ya nos hemos ido por ahí, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo que sí se puede ver bien y si no tampoco va a pasar nada. Esta es la misión japonesa Hayabusa 2 y una Hayabusa 1 que trajo parte de material, fue la primera que trajo parte de material de un cometa aquí, y esta es la 2. Hayabusa significa halcón peregrino. Bueno, pues se fue al asteroide Ryugu y ha recogido muestras y las ha traído y las ha soltado perfectamente. Esto es el trazo, esto en el desierto de Boomerang, en el centro de Australia, centro-sur de Australia, y se ve el trazo de la entrada de la cápsula pequeñita, que era una cosita de este tamaño, ¿no? Ha entrado en la Tierra. La otra parte de la nave ha seguido porque va a visitar otros 2 asteroides más, y esta cayó en el sitio que habían previsto exactamente. Decían los técnicos que era como darle a una mariquita a 1 kilómetro. O sea, ha caído en el sitio exacto que habían previsto. Yo, lo de los cálculos de caída de las naves y de esas cosas es cada vez más increíble. Y ahí está el japonés con lo que queda, porque eso era lo que era el tamaño que tenía la cápsula. Tiene una cápsula cubierta encima, aquí encima, y esta es la parte que iba rozando con la atmósfera quemándose. Pues ahí tenemos al japonés con los guantes y todo, pero claro, ahí dentro, aunque está muy aislado, está trozo de un asteroide prístino. O sea, se dice que puede ser uno de los cuerpos que menos evolución ha tenido desde el comienzo del sistema solar. O sea, que analizar las muestras que ha traído sirve para saber cómo eran, qué componentes tenían los que después formaron los planetas. Eso es importantísimo. Para colmo, ya os digo que han avisado que han traído gases también, cosa que es muy difícil de recolectar. Ahí está. Negro como el carbón. Esos son los restos, las cosas que han traído. O sea, por supuesto, ya está en un ambiente totalmente cerrado, aislado y tal cual, pero han podido hacer la foto de las muestras. Esto salió hace 3 días la foto. Esta es la cápsula que han mandado arriba, pero como no llevaba tripulante, pues le han quitado unos motores que van aquí, que son los motores por si el cohete cuando sale falla. Tiene 4 motores alrededor de la cápsula que la sacan del cohete antes que se estrelle o que explote, ¿no? Pues como aquí no hay nadie que se pueda morir ni nada, pues han quitado los 4 motores y así ahorran peso. Y además han quitado todos los sillones de los astronautas, toda la parafernalia que necesitan unos tripulantes, y han dejado la cápsula, lo que es la cápsula limpia, para meter paquetes. Suministros, comida, experimentos y todo eso. Esto es el interior de... Estamos más ordenados que el armario de mi casa, ¿eh? Está muy bien. Bueno, lo han llevado allí, se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional de forma automática. No han tenido que hacer nada, no, los tripulantes no, porque no tenían tripulantes, pero otras veces son los propios científicos que están trabajando allí en la Estación Espacial las que cogen la cápsula con un brazo robótico que tienen, la acercan y la acoplan. Esta se ha acoplado automáticamente. Y ahora vamos a hablar ya el último, que es el regreso de la sonda china de Chang'e. Esta ha sido una misión de lo más complicado y algunas cosas han batido récord en cuanto a nuevos procesos que han hecho. Los chinos mandaron hace ya unos mes y pico, ha durado muy poco esta misión, muy poco. Al principio, creo que hablé del lanzamiento en la charla anterior, o sea, no hace ni un mes. La nave ha salido de la Tierra, estaba compuesta por cuatro aparatos. Uno era un orbitador que estaba dando vueltas alrededor de la Luna esperando,
baja este módulo, que es el módulo de aterrizaje, que lleva un brazo robótico que ha perforado la Luna y ha sacado material de la Luna en una zona que se espera que esa parte de la Luna sea de formación mucho más reciente que las muestras que trajeron los rusos y los norteamericanos, hace ya pues 40 años. Entonces se han aterrizado también con una precisión increíble en una zona que se cree que está formada por un terreno mucho más joven. Entonces aterrizan, recogen la muestra, lo meten en esta nave, en un contenedor que tiene. Esta nave, aprovechando esto como base, ha salido para arriba, ha vuelto a estar en órbita de la Luna, se ha acoplado automáticamente, cosas que las anteriores tienen que hacer los propios astronautas y tal y cual, al módulo que estaba orbitando, le ha pasado las muestras al módulo que estaba orbitando automáticamente también, y ese módulo, después de dar 2 vueltas a la Luna, se ha puesto en una trayectoria para vuelta a la Tierra, y ha aterrizado antes de ayer, ahí el acoplamiento, le pasa las muestras al otro y dice, mira, esto para ti, llévatelo para la Tierra. Ha vuelto, esta es la cápsula que ha vuelto, que este es el orbitador que está, y la nave que la va a traer aquí, y esta es la cápsula que ha vuelto a reentrar en la Tierra. Y ha caído en Mongolia. Su banderita, como son chicos, la bandera china, si fuera americana, la bandera china. Esta es la cápsula que ha vuelto, y cayó de noche, pero como estaba caliente, de recién caída, la buscaron desde helicóptero con infrarrojo, con una cámara infrarroja que se ve el calor, ¿no? Y se ve en el vídeo que hay en YouTube, se ve la cápsula brillando de noche y se ven los coches, que también se ven brillando, porque claro, están calentitos de los motores, yendo hacia la cápsula para recogerla. Y bueno, la entrada de la cápsula fue además de una manera nueva también completamente. Bajó el orbitador, pegó un primer frenazo contra la atmósfera, subió otra vez, ya a menos velocidad, y después ya cayó otra vez, y cayó exactamente en un radio de 300 metros a donde tenían previsto que cayera. O sea, de aquí al final de Florida Blanca era el sitio el margen de error que tenía, y lo lograron. Ahí está la cápsula, con la luz de los helicópteros que están iluminando donde estaba, un poco tostada de haber pasado lo que ha pasado, pero trae como 2 kilos de material de esa zona. O sea, van a tener para estudiar, se va a repartir, además, como pasa casi siempre, aunque lo haya hecho China, pero ha tenido colaboradores con Francia, con varios países, entonces parte de ese material se va a repartir en institutos franceses, europeos o alguna americana también, aunque sean sus enemigos así. De eso van a compartir las muestras, porque la ciencia en ese tema tiene menos fronteras que en las políticas, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por venir por un día como este, y feliz Navidad, que tengamos un año que viene un poquito mejor que este, porque vaya que añito vamos a pasar. Y bueno, el año que viene espero estar aquí para seguir con las charlas, que ya hablaremos de otras leyendas de astronomía de los chinos, de los indios. Los indios norteamericanos tienen unas leyendas preciosas, preciosas. Algunas larguísimas que no las puedo contar aquí, porque son unos cuentos extrañísimos. Pero se da uno cuenta de que todos han hecho lo mismo. Aunque sean las estrellas, con las mismas estrellas han hecho otras figuras, algunas muy parecidas al gran guerrero Orión, que Orión también es un gran guerrero en la mitología griega, en la mitología de los egipcios, por ejemplo, sigue siendo un gran guerrero. Y están a miles de kilómetros. O sea, hay que darse cuenta de que eso se ha transmitido. Al final tenemos la misma historia de todos lados. Muchísimas gracias por todo. Gracias.